Bueno, bienvenidos a todos que han unido a esta sesión. Hoy estamos muy felices de poder ofrecer un webinar de IEEE Site. Y mi nombre es Juliana Pichardo. Yo soy parte del equipo del personal de IEEE que apoya al programa Site y también al Comité de Actividades Humanitarias, que se llama HAC por su sigla en inglés. Para los que quizás no están muy familiar con el programa de SITE, nuestra misión es para conectar con la red global de voluntarios de IEEE que trabajan juntos con comunidades de bajos recursos y organizaciones locales para aprovechar la tecnología para desarrollo sostenible. Y yo estoy utilizando la palabra SITE para describir el programa. SITE, por su sigla en inglés, quiere decir Grupo de Interés Especial en Tecnología Humanitaria. Hay muchas siglas como dentro del mundo de IEEE y SITE es uno de esos. Entonces, hoy, como parte del programa, estamos ofreciendo un webinar que se llama Aprovechando la tecnología de semiconductores para el beneficio de la sociedad. Y estamos muy felices de poder ofrecer este webinar junto al chair del Comité de Educación, el doctor Fernando Guarín. El doctor Guarín es un miembro distinguido del personal técnico de Global Foundries en New York, donde dirige el equipo de confiabilidad responsable de la calificación de las tecnologías 5G. El doctor Guarín es un miembro distinguido de IEEE y profesor distinguido de la IEEE Electron Devices Society, o EDS, por su sigla en inglés, donde ha trabajado en muchos diferentes roles, capacidades, incluyendo miembro de la Junta de Gobernadores de EDS, presidente del Comité de Educación y secretario de EDS. Además, fue presidente de la sociedad desde el 2018 hasta el 2019. Y ahora sigue en su rol como past chair en la sociedad y también está sirviendo como chair de educación de SITE. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final de la sesión. Cualquier cosa se puede poner en el área de chat o en la área de preguntas y respuestas. Yo voy a estar revisando todo y al final puedo hacer las preguntas de su parte para el doctor Guarín. Ok, muchas gracias y ahora sí cedo el micrófono. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la introducción y un especial saludo a todos, deseando que se encuentren bien durante esta extraordinaria coyuntura que estamos viviendo por todo el planeta. El tema de hoy es el de ver cómo podemos aprovechar la tecnología de semiconductores para el beneficio de la humanidad. Entonces, como Juliana indicó, es por sus siglas en inglés, SITE es el Grupo de Interés Especial para Tecnología Humanitaria de la IEEE. Y Juliana les dio pues ya la introducción de nuestra visión para buscar cómo beneficiar mediante la tecnología, especialmente aquellas comunidades de bajos recursos. Y a lo largo de la presentación hacia el final daremos más información de cómo acceder a financiamiento y cómo vincularse en estos programas de SITE y de IEEE. Entonces, durante esta charla de hoy mezclaremos contenido en inglés y en español en pantalla, pero toda la narración la realizaré en español. Como podrán ver, este es el comité ejecutivo de SITE, del cual tengo el gusto de ser el chair del comité de educación. También contamos con el apoyo de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos, IDS, cuya función es la de promover la excelencia en el campo de dispositivos electrónicos para beneficio de la humanidad. Como podrán ver, tenemos un grupo muy fuerte de voluntarios por todo el planeta. Como podrán apreciar en este mapa, tenemos grupos de SITE en todas las regiones del mundo de la IEEE y
gran cantidad de voluntarios muy activos. Y entonces ahora sí empecemos a ver el tema de hoy. Y para principiar, los quiero invitar simplemente a que tomen unos segundos para pensar cómo sería la vida de todos si pudieran desligarse de sus celulares, de sus portátiles, sin tener tecnología. Y creo que todos soñamos con eh, estar en sitios idílicos como una playa o algún lugar en contacto con la naturaleza. Y en estos días pues hemos tenido oportunidad de hacer algo de esto. Pero la realidad sería algo diferente. Yo creo que sería un poco más de esta manera caótica, porque queramos o no, estamos dependiendo en gran parte de la tecnología. Si miramos durante un minuto en Internet, la cantidad de transacciones es verdaderamente impresionante. Y si miremos los números en el 2019 y podemos apreciar pues crecimiento en solo 2 años, y esto es antes de que todos estuviéramos encerrados en nuestras casas o lugares debido a la pandemia que estamos sufriendo hoy en día en el mundo. Entonces pueden ver que en un solo minuto tenemos más de 1 millón de personas entrando a Facebook. Más de 18 millones de textos son enviados. Se ven más de 4,5 millones de videos. Entonces, la cantidad de aplicaciones y tráfico en la red es algo verdaderamente impresionante. Y si tenemos en cuenta ahora para el 2020, estos números se van a disparar aún más debido al COVID-19, que ha cambiado todo. Desde todos los que podemos estamos trabajando desde casa, asistiendo a nuestra educación virtualmente, las conferencias, eh, comprando desde casa, toda la cadena de distribución pasa por el Internet. Entonces creo que es algo que todavía cuando pongamos las cifras del próximo año van a ser verdaderamente impresionantes. Y si miramos lo que ha sucedido en base ahora se viene otra revolución que es el G5, el 5G, sí, el 5G en inglés. Y si miramos lo que han sido las generaciones de comunicación, todos recordamos cuando los teléfonos se usaban solo para hablar, ¿no? Y a través de cada generación de, de- para conectarnos, ha cambiado la función. Hoy en día se usan más para transmisión de datos eh, y vamos a ver el cambio que va a traer al mundo esta revolución del 5G. Solo para pensar un poco, ninguna de estas compañías o aplicaciones estaban en 3G y 4G ha habilitado muchas de estas eh, eh, nueva manera de hacer negocios y de comunicarnos. Entonces la introducción fue en el abril del 2002 de 4G y nos ha traído hasta ahora, cuando vamos a entrar a una nueva fase en la cual veremos. Y creo que muchos de ustedes habrán visto estas estadísticas en las cuales podemos bajar una película de 8 gigabytes en 6 segundos contra los 7 minutos que toma hoy en día en 4G. ¿Cómo ha sucedido todo esto y cómo hemos llegado hasta acá? Entonces vale la pena recapacitar un poco de las revoluciones industriales. A finales del siglo XIX empezamos la primera revolución industrial basada pues en turbinas de vapor y unos cortos años después empezamos ya a usar electricidad y más que todo esta electricidad era generada mediante el uso de hidrocarburos y vamos a ver pues, las consecuencias de esto. Después de a mediados del 50, 60 y de ahí en adelante pues nació ya en forma la parte de cómputo y estamos en la última fase ya. Creo que debido a a la cuarta revolución industrial, el 65% de los niños que empiezan la escuela primaria van a trabajar en trabajos que no existen.
todavía, según el, el Foro Económico Mundial. Y tenemos que estas últimas tres, electricidad, computación y sistemas ciberfísicos, han sido habilitados por la tecnología de semiconductores, que es el tema que nos trae hoy. Es una industria bastante grande y varias de estas son proyecciones. Van a alcanzar este año más de 700 billones de dólares o 700 miles de millones de dólares. Y si vemos en realidad lo que esta industria ha permitido que tengamos en cuanto en computación, en aplicaciones para consumidores, en telecomunicaciones, para las empresas, vemos que la cantidad de más de 2.500, estamos aproximándonos a 2.500 billones de dólares, o sea, en miles de millones de dólares, a medida que vamos progresando. Entonces vemos que la tecnología de semiconductores ha impactado todas las áreas desde la economía, energía, la salud, información. Y hoy nos centraremos más que todo en la parte energética, por un lado, y veremos el impacto en el medio ambiente de la manera como hemos venido generando energía. Y vemos que la tecnología de semiconductores es el habilitador para nuevas formas de energía renovable. Em, También vamos a ver que en verdad es un ciclo de realimentación, y todo está basado es a la información, cómo la generamos, cómo la almacenamos, cómo la transmitimos y cómo la analizamos también. Y esto ha cambiado la economía global. Ha traído pues muchos en el ámbito social, quizás no todas las ventajas que ha traído puedan ser positivas. Creo que en el ámbito de la interacción social eh, ha reemplazado el contacto humano en muchas oportunidades y son cosas que estamos tan solo aprendiendo. Pero la manera como trabajamos, como nos educamos, cómo se hace la política, cómo nos divertimos, están cambiando el mundo actual. También vamos a ver que hay temas de seguridad y privacidad y también el tema de las leyes en cuanto a informática. Se avanza tan rápido en la informática que las leyes están rezagadas, entonces siempre vienen más atrás y están tratando de ponerse al día. Entonces veremos en los temas de ingeniería humanitaria y salud también un poco. Entonces, para presentarles aquí a aquellos que no conozcan un transistor de efecto de campo, que es básicamente un switch en el cual vamos a transmitir información mediante el paso de electrones de una compuerta de fuente a una de drenaje y tenemos un largo de canal. Entonces simplemente un voltaje positivo acá, se atraen cargas negativas por electrostática básica y se forma un canal mediante el cual prenderíamos este switch. Y este switch puede accionarse a miles de millones de ciclos por segundo. Y esa es la gran ventaja que nos trae la electrónica y los semiconductores. Entonces el tema de la miniaturización es simplemente que cada generación veníamos haciendo la compuerta más pequeña, la longitud de canal más corta, y en base a eso el tránsito de un electrón era eh, menor con cada nodo de generación. Hace aproximadamente unos 10, 15 años ya no es la manera como miniaturizamos. Hemos tenido que usar maneras más ingeniosas con diferentes materiales, cambiando un poco la física, pero esto pues sería otro tema. En cuanto para que se den una idea, el espesor de la capa de óxido en una tecnología que usamos hace un par de años es de 12 angstroms, o sea, 12 por 10 a la menos 10. Y vamos a ver, esa era para una tecnología de 14 nanómetros. Entonces creo que muchos de ustedes han oído hablar de la ley de Moore.
simplemente uno de los fundadores de Intel, nos ha dado que con una cadencia de aproximadamente 2 años eh, hacemos el tamaño de los transistores, eh, eh, lo reducimos en una escala a la mitad. Entonces, esto es una progresión exponencial. Entonces, pueden ver que el número de transistores ha aumentado exponencialmente con cada nueva generación. Entonces, estamos ya en el rango de 1 por 10 a la 10 transistores en la época actual. Entonces, para que se den una idea del tamaño, ustedes podrán ver unas bolitas de cristal o canicas, como se llaman en algunos países, en el rango de milímetros. Podemos ver un cabello humano en el rango de las 100 micras y ya empezamos a ver una célula carcinógena en el ámbito de los 10 micras, y de ahí en adelante pues ya empezamos a bajar al rango de bacterias, de virus. Y en la última generación que trabajé en IBM fue transistores de 14 nanómetros. Hoy en día la tecnología de punta está en 7 nanómetros. En estos transistores de 14 nanómetros podríamos meter más de 8.000 millones de transistores eh, dentro en un procesador del el Power 9 de IBM con 8.000 millones de transistores con 24 cores usando la tecnología de 14 eh, eh, nanómetros. Y para que se den una idea, pues podríamos meter unos 7.100 transistores de este tamaño en el diámetro de un cabello humano. Y aquí vamos a ver este rango de 20 nanómetros. ¿Por qué es importante hoy en día? Creo que todos hemos visto y estamos desafortunadamente eh, 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 involucrados con este señor. Esta proteína del coronavirus que está en el rango de las 20 nanómetros. Y vamos a ver más adelante en las implicaciones y cómo podemos usar la tecnología de semiconductores, porque pues manejamos bastante bien estos rangos. Haciendo un repaso, pues así rápidamente, cuando yo empecé a trabajar en esta industria de semiconductores en los 1980, podíamos hacer un circuito integrado usando tan solo 6, 7 materiales. Y a través de la evolución hemos venido incrementando el número de elementos que estamos usando. Ha sido una búsqueda por toda la tabla periódica de elementos para encontrar aquellos materiales que nos dan mejor rendimiento. De igual manera, la estructura de los transistores de efecto de campo, hemos transitado desde el transistor clásico que les mostraba. Ahora empezamos a usar algo de silicio en aislador, silicon and insulator, eh, para minimizar corrientes de fuga. Y de allí hemos seguido a múltiples compuertas, etcétera. Entonces, cambiando la estructura de estos transistores, hemos podido mantenernos en esta cadencia que dicta la ley de Moore. ¿Y qué ha sucedido? Gracias a eso hemos obtenido un progreso increíble. Si miramos lo que era un computador en 1960 a lo que es el día de hoy, 60 años después, podemos tener más poder de cómputo en la palma de la mano de lo que se tenía en los ordenadores que usaron en la NASA para los primeros lanzamientos espaciales. Entonces creo que hemos logrado un muy buen progreso en la industria de semiconductores. ¿Qué sucede con otras industrias? Miramos lo que era la industria del petróleo en 1960 y lo que es hoy en día. Y vemos que desafortunadamente pues no se han avanzado. Sí, se usa algo de electrónica para controladores, para sensores, pero el sistema de extracción y cómo utilizamos esta energía sigue siendo el mismo. ¿Y qué ha sucedido con esto? Que esto tiene un gran impacto en nuestro planeta y es con el dióxido de carbono. En nuestro planeta necesitamos de este gas para moderar el clima. Si no tuviéramos dióxido de carbono, la temperatura del planeta sería unos menos 25 grados centígrados.
A través de la historia de nuestro planeta, el rango de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera ha estado en el rango de 180 partes por millón durante las etapas glaciales, hasta unos 300 partes por millón durante los periodos más cálidos de los interglaciales. A partir de 1980, como les mencionaba al comienzo, la revolución industrial, pues más que todo por máquinas de vapor que utilizaban el carbón como su fuente principal de energía. Y hemos seguido en esta trayectoria y aún hoy en día dependemos fuertemente de los hidrocarburos para generar una gran cantidad de la energía que usamos para el transporte y para muchas de las aplicaciones. Entonces, si miramos históricamente en miles de años, antes de esta gráfica, pues está basada en 2007, donde teníamos un nivel de 383 partes por millones. Y vemos que si estamos en estos rangos de entre 300 a 200, 180, cíclicamente. Pero aquí sucedió algo verdaderamente disruptivo en este momento. Y esto es simplemente, eh, eh, vamos a ver, que fue causado por los seres humanos. Estamos en este planeta desde hace unos 200,000 años como especie. Y hace unos 200 años introdujimos un término exponencial, que fue con la revolución industrial. Y a partir de allí hemos estado disparados a rangos que verdaderamente que no se habían visto nunca antes. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son los mayores contributores a este dióxido de carbono? Eh, Principalmente pues la industria de hidrocarburos, cuando generan después del cracking, dejan quemar los gases en los pozos con lo que se conoce en inglés como flaring. La industria del cemento genera mucha emisión de dióxido de carbono. Vemos el gas, el petróleo y el carbón. Entonces nos enfrentamos a que debemos desarrollar fuentes de energía más limpias. Ya vemos la tendencia por la cual vamos que no vamos muy bien. Y las consecuencias serían bastante nefastas si no logramos controlar nuestras emisiones energéticas. Una de las posibles cosas que sucedería, algo así como la extinción. Y creo que es un problema. Hoy en día estamos todos enfocados en el virus, pero ya a mediano plazo, este es un grave problema que puede llegar a causar una disrupción total a la manera como vivimos. He puesto esta gráfica de la América Latina en emisiones de dióxido de carbono y se contribuyen más o menos un 5,1% a las emisiones globales. Pero de igual manera, todas las regiones es un solo planeta y todos vamos a pagar las consecuencias de seguir en estas tendencias. Y simplemente para ponerlos al tanto, hoy en día, hace un par de semanas que busqué la última vez, este es un observatorio en Hawái donde la NASA hace estas mediciones y ya vamos para el 418 partes por millón. Entonces, seguimos en esta tendencia disparados. Eh, entonces, esto no es algo eh, aleatorio ni hace algunos años, y más que todo por la industria de hidrocarburos, pues negaban que hubiera, se llamaba pues calentamiento global. En realidad es cambio climático, porque el clima calienta y enfría, los extremos son mayores hoy en día. Entonces pensemos unos minutos en el valor de un galón de gasolina. Dentro de los Estados Unidos, un galón de gasolina ha bajado el precio, pero está todavía entre $2 o $3.50. Y la pregunta que yo les hago es si es este el costo real de un galón de gasolina. Y la respuesta es muy clara. Eh, Nadie ha estado pagando
el precio por el calentamiento y por el cambio climático que hemos estado introduciendo. Eh, y desafortunadamente muchas de las grandes compañías tan solo están enfocadas en mayores rendimientos y se mira a los próximos 3 meses como gran cosa se mirará a 10, 20 años, eh, no más. Y simplemente hemos estado viviendo de una tarjeta de crédito y hemos seguido cargando y cargando a esta tarjeta. Y creo que la factura no las, no le están empezando a pasar. Podemos ver cómo el cambio climático desde a mediados del siglo XX, 1951, al año pasado, vemos y más que todo en esta región, vemos cambios superiores a los 3 grados centígrados. Que cuando se considera para calentar todo un océano y para calentar estas grandes capas de hielo, toma una energía verdaderamente impresionante. Y las consecuencias, pues no hay sino que prender el televisor y mirar las noticias. Vemos de sequías, de inundaciones, de derretimiento de capas polares. Em, el- la década pasada ha sido la década más caliente en la historia de la humanidad. Y pues seguimos viendo las consecuencias de este calentamiento. Y desafortunadamente no debería ser así porque la tecnología existe hoy en día para hacer automóviles que no van a emitir hidrocarbonos. Algunos dicen no, pero entonces hay que generar la energía. Y sí, en gran parte, hasta hace poco se generaba todo usando pues hidrocarburos. Hoy en día tenemos fuentes más limpias de energía. Pues vamos a ver, las celdas solares fotovoltaicos pues, son una opción excelentemente eh, funcional y habilitadas gracias a la tecnología de semiconductores. ¿Qué ha sucedido? Si hay algo que podemos ver en estos últimos 2 meses, donde hemos cerrado ciudades, hemos cambiado, es impresionante ver el cambio en muchas áreas del mundo. eh, la gente ha estado respirando este tipo de aire y es como la fábula de la rana en la olla de agua caliente. Pues si la pones y empiezas y prendes la estufa, pues la rana no va a saltar porque el cambio es muy gradual. Y hemos estado acostumbrados a esto hasta que ya llega a un punto donde puede ser muy tarde. Entonces esperemos que esto pues, nos haga abrir un poco más de conciencia para ver cómo podríamos volver. Miramos los automóviles hoy en día, gracias a la tecnología de semiconductores. En 1995, el 60% del contenido de un automóvil era mecánico, el 35% era electrónico y el 5% de software. Para el 2025, la parte mecánica se va a reducir a un 35%, la parte electrónica va a ser 40% y el software en 25%. Y esto es sin tener cuando ya entremos a automóviles eléctricos, pues eh, el, el porcentaje pues seguirá decreciendo y vamos a tener pues motores mucho más limpios que van a generar eh, eh, mucha menos polución. Eh, y en base a la tecnología de 5G, vamos a ver que se va a habilitar y los tiempos de latencia ya son suficientes para tener automóviles inteligentes que se manejen solos. Y se los aseguro que en menos de 10 años ya van a empezar y los Uber no se va a necesitar un conductor. eh, Van a ser automatizados. Porque además de esta parte vienen los sensores que van a ser mucho más rápidos también. Y esto que se llama Internet de las Cosas, o IoT en inglés. Entonces, cambiando de tema, en la parte del agua, eh, vemos que el agua, en el siglo XX, la mayoría de las guerras fueron por petróleo.
En el siglo XXI vamos a empezar a ver que el agua va a ser el, el, más valioso recurso natural que tenemos. Porque sin petróleo, pues podemos sobrevivir. Inclusive recientemente, la semana pasada, para aquellos que han estado prestando atención, el precio del petróleo llegó a ser negativo porque se está produciendo tanto que no se puede almacenar. Eh, entonces, pero ¿por qué nos preocupamos del agua? Si es abundante, el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. Sí, la necesitamos para sostener la vida. Eh, Sin petróleo duramos el tiempo que queramos, pero sin agua, una semana y no pasamos. Pero vamos a poner la cantidad de agua en perspectiva. Nuestro planeta es obviamente una esfera, entonces si lo miramos ya esféricamente, volumétricamente, a pesar de que el 70% de la superficie está cubierta de agua, en volumen, pues somos mucho más pequeños que el volumen del planeta. Y la mayoría de esta es agua salada. Si vemos el componente de agua dulce que tenemos en el planeta, sí, ya es mucho menor. Y la mayoría de esta agua, el 99%, es subterránea. Esta esfera pequeñita, que no sé si alcanzan a vislumbrar, es la cantidad de agua fresca que tenemos en el mundo. Sí, todos los lagos, todos los ríos, eh, este es el agua que tenemos disponible fácilmente para el consumo humano. Y pues estamos perforando pozos y estamos bajando los niveles del acuífero en muchas partes donde se está explotando para agricultura industrial. ¿Y qué ha sucedido? Que con esta misma agricultura estamos pues envenenando buena parte del agua. Estamos haciendo cosas como fracking o el uso de mercurio, de metales pesados, que, no, que sacan mucha de esta agua de circulación. Entonces cada vez es menos la cantidad de agua potable que tenemos para nuestra disposición. Y la cantidad de personas de 7 billones ya para mediados de este siglo seremos 9 billones o 9.000 millones de personas. Entonces vemos que nuestro cuerpo pues es gran cantidad de agua. Y aquí es simplemente otra manera de ver pues, la cantidad de agua que tenemos disponible. Entonces creo que habilitar a la tecnología para mejorar cómo manejamos estos recursos energéticos y de agua es una de nuestras mejores opciones. Vemos que con los dispositivos semiconductores a partir de transistores, de las celdas solares que hemos visto, de los sensores, podemos construir controladores, procesadores, eh, redes de telefonía celular, de comunicación, también la instrumentación, esto que se ve en el Internet de las cosas, en el área de transporte. Entonces, todas estas son las cosas que son habilitadas por la tecnología. Entonces tenemos que optimizar las energías renovables y utilizar esta tecnología para tratar de obtener mejores datos y tener a nuestro alcance soluciones más inteligentes para agricultura, para muchas. Pero estos son problemas muy grandes y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos marcar una diferencia en este eh, problema en que estamos metidos? Entonces la pregunta sería, ¿ustedes creen que una sola persona puede hacer una gran diferencia? Y quiero presentarles a uno de los miembros de nuestra Sociedad de Dispositivos Electrónicos, el profesor Jay Baliga de la Universidad de Carolina del Norte. Mientras trabajaba para General Electric en los 80, él perfeccionó, no inventó, pero lo perfeccionó este transistor que se llama un transistor bipolar de compuerta aislada. Y este dispositivo, vamos a ver que es el que hoy en día cualquier cosa que tenga un motor está controlado por este tipo de dispositivos. Este pequeño switch ha cambiado la manera en cómo hacemos cualquiera de nuestros electrodomésticos, de motores para aviación, para trenes eléctricos, para automóviles eléctricos.
Inclusive las bombillas de estos son de estas fluorescentes o las bombillas con LED, con Light Emitting Diodes, usan este tipo de dispositivo. Entonces vemos todos los grandes, la cantidad de sectores que gracias a este pequeño transistorcito han sido posibles. Y si vemos el impacto, gracias a este transistor en los sistemas de ignición hoy en día en los automóviles, eh, eh, para prender cada cilindro están basados en estos transistores. El solo uso de eso en los Estados Unidos ahorró unos 318.000 millones de galones de gasolina. Y a nivel del mundial, unos 1.477. Lo que quiere decir que se redujeron más de 6 tera. Tera es 10 a la 12 libras. O en el mundo, más de 28 eh, teralibras de dióxido de carbono que no se tuvieron que emitir. De igual manera, el motor ajustable o los bombillos de estos fluorescentes compactos, hoy en día más que todo, pues son LEDs porque son una tecnología mejor. Entonces han permitido disminuir la gran cantidad de dióxido de carbono que estábamos emitiendo a la atmósfera. Entonces se han ahorrado eh, eh, tener que construir más de 1.366 plantas de 1 gigavatio, o sea, 10 a la 9 vatios con hidrocarburos, con carbón o hidrocarburos, ahorrando también, pues, de paso, 4 trillones de dólares. Entonces, hemos eh, eh, logrado un- una eficiencia energética increíble. Estaríamos mucho peor si no hubiéramos tenido este pequeño dispositivo semiconductor. Entonces vemos como un pequeño dispositivo puede hacer un cambio tan grande. Gracias a la industria de semiconductores, hoy en día tenemos paneles solares mucho más eficientes. Hoy en día se pueden lograr estos paneles de más de 400 vatios para uso residencial y además tienen los microcontroladores incluidos dentro. La electrónica está también incluida en cada una de estos paneles para los microinversores, se llaman. Entonces vemos que el costo de producir energía por fotovoltaicos ha disminuido en un 80%. Y básicamente hoy en día es más económico eh, generar energía eléctrica usando fotovoltaicos y han visto que muchas de las compañías de electricidad hacen lo que llaman aquí fincas o farms de celdas solares, con los cuales en Texas vale 13 centavos generarla kilovatio hora por usando hidrocarburos y 12 centavos con fotovoltaicos hace 2 meses. Entonces ya se sobrepasó la eficiencia y el costo de generación. Algo muy interesante está sucediendo en el mundo y también esto, creo que muchos de ustedes no han oído hablar de esto de dispositivos termoeléctricos. Imagínense qué sucedería si pudiéramos aprovechar la energía que desperdiciamos en calor para generar energía. Y esto es algo que se está trabajando mucho hoy en día. Estamos haciendo generadores térmicos de esta manera. Y gracias a la figura de mérito que eh, estuve estancada por mucho tiempo en menos de uno, ya hemos superado eficiencias que se están aproximando al 3, que van a ser posible que podamos generar. Por ejemplo, su celular genera, ustedes lo ven cuando están transmitiendo, eh, eh, generan bastante calor. Esa energía se podría aprovechar y la vamos a aprovechar cuando eh, tengamos estos dispositivos semiconductores eh, disponibles. Una de las maneras como eh, eh,
mantenemos nuestra visión sobre los avances científicos es en cuanto al número de publicaciones. Y vemos que eran muy pocas las publicaciones en los 50, 60, menos 100, y en este rango estuvimos estancados. Recientemente van a ver que es un gran campo de actividad científica. Y en base a esto, estoy seguro que en unos años vamos a poder utilizar esta fuente de energía. Entonces, vemos que la tecnología y los dispositivos semiconductores son y van a ser los que habilitan nuestro uso de muchas de estas energías renovables, desde todos los aparatos y aplicaciones que estamos usando. Pero nadie está invirtiendo conscientemente, pues muchas de las compañías grandes invierten en tecnología de semiconductores, pero para em, aplicaciones en energía, en ciencias básicas, se está, no se está destinando una buena cantidad para progresar. Y creo que es una de las áreas que para poder afrontar este cambio climático vamos a tener que incrementar. Eh, Porque pues las cadenas de producción para generar la cantidad de alimentos eh, para la población mundial que sigue creciendo va a ser cada vez más y más. Entonces, a pesar de que la tecnología de semiconductores puede mitigar estos problemas, pues no es la solución total. Y no podemos esperar que suceda un milagro en esto. Hay que atacarla por muchos frentes. Y creo que es algo que todos eh, tenemos que hacer en manera conjunta. Entonces, para darles una idea en los temas hoy en día, que donde se está haciendo mayor progreso es la intersección de la electrónica con la biología. Eh, ya vimos el rango de nanómetros en el cual trabajamos y que es el rango donde están las bacterias, los virus, en 20 nanómetros, como esta que estamos combatiendo hoy en día. Entonces simplemente se pueden hacer transistores, ¿sí? En estos rangos y utilizarlos, vamos a ver, y generar la electrónica, amplificadores y todos los sistemas de detección para generar eh, soluciones en este ámbito. Miremos, por ejemplo, un transistor biológico, básicamente, donde vamos a poner el fluido aquí con eh, eh, una solución que puede cambiar el, la hibridización en el eh, eh, DNA. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podemos usar estos transistores de efectos de campo de una manera muy económica para hacer detectores de sistemas estos. Em, y simplemente van a ser no solo de bajo costo, sino van a funcionar muy rápido. ¿Sí? Para detección y dar un positivo, la electrónica funciona en rangos verdaderamente impresionantes. Entonces, este tipo de transistores simplemente se pone la gota y se hace la interfaz aquí y aquí se ponen lo- la, en el sustrato ponemos algunos eh, de, de eh, los elementos que queremos detectar. Entonces vemos aquí otro sistema de transistores. En este caso están usando nanotubos de carbono para realizar este transistor y simplemente en base o si no llega la molécula que queremos detectar, podemos sacar eh, una señal. Y una vez se tenga esto, los ingenieros electrónicos hacen todo lo que se pueda hacer ya una vez se tenga la detección. Entonces, es la manera como funcionan estos biosensores. ¿Y qué sucede? Estos biosensores han capacitado hoy en día para el COVID-19 la mejor detección en muchos hospitales en el mundo. Alguien generó una aplicación en la cual se mide un oxímetro conectado a un detector y simplemente este llama directamente cuando el nivel de sangre de oxígeno
empieza a caer a niveles verdaderamente bajos, automáticamente se llama al hospital y se le abre campo a la persona para llegar allí. Entonces son aplicaciones que están utilizando hoy en día y que vamos a utilizar cada vez más. Entonces, también el rango de telemedicina, para no exponer muchos de los médicos, se están usando este tipo de aplicaciones hoy en día. Entonces, vamos a ver una aplicación que generó uno de nuestros miembros de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos, Navakanta Bhatt, en la India. Eh, Creó una compañía, un startup, y con este dispositivo que cuesta menos de $1,000, $850, se pueden medir 8 parámetros súper importantes. El A1C es simplemente la glucosa, es la medida inmediata del azúcar en la sangre. El A1C da un rango de 3 meses aproximadamente del azúcar en la sangre. También pues para hemoglobina, para detectar anemia, para muchas de estas eh, eh, sistemas que frecuentemente monitorean los médicos, se pueden desarrollar lo que se llama laboratorio en un chip, eh, y con un gran potencial. Y no solo la introducción a tiempo de esto va a permitir que la gente no tenga que ir a diálisis, no tengan tener intervenciones que son mucho más costosas. Entonces, simplemente las mismas tableticas que se usan, tarjetas para los que han visto un glucómetro, ¿sí? Con 30 microlitros se necesita, no hay que preparar la sangre, no hay que almacenarla, las muestras como se tienen que almacenar hoy en día a temperaturas. Entonces, las aplicaciones verdaderamente en la India se han asociado y el gobierno de la India está financiando algunas de estas para que puedan llevar eh, a sitios muy remotos donde no tenían acceso a medicina. Entonces se pueden implementar este tipo de soluciones. Y pueden ver que con esta detección temprana se va a economizar y se van a salvar muchas vidas. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Eh, y durante las próximas minutos les voy a mostrar algo de lo que estamos haciendo en Site y en la Sociedad de Dispositivos Electrónicos para hacer. Hemos establecido, por ejemplo, vemos en todos los grupos en el mundo, hoy en día hay 138 grupos. Con uno de ellos asociamos la Sociedad de Dispositivos Electrónicos con Site y estamos proveyendo dinero para monitoreo y manejo de agua inteligente en Nicaragua, por ejemplo. Del 2016 al 2019 se aprobaron $300,000 y 42 propuestas. Esto se hace en base a los grupos de Site. Entonces se hace un grupo de membresía de Site. Y vemos que hoy en día tenemos más de 10,000, casi 11,000 miembros en todas las regiones. De acuerdo a IEEE, divide el mundo en regiones. La región de Latinoamérica es la región 9, que corresponde a un 17%. Esta es la región del Asia, la región 10. De Estados Unidos y Canadá son de la 1 a la 7. Y 8 es Europa. Entonces vemos que esta es la distribución de fondos. Entonces estamos colaborando dentro de la IEEE con otras sociedades, con la Sociedad de Antenas y Propagación, la Sociedad de Aplicaciones Industriales, la Sociedad de Dispositivos Electrónicos, la Sociedad de Microondas. Y estamos tratando de incorporar más sociedades para que activamente podamos financiar muchos más proyectos. También hay otras iniciativas dentro de IEEE con las cuales estamos tratando de manejar y también con la fundación. Si miramos, por ejemplo, el contenido para un sistema de irrigación gota a gota, simplemente verdaderamente se puede hacer con menos de $200, se puede fabricar uno de estos. Inclusive yo creo que menos de $100 hoy en día, con paneles solares para alimentar, controladores para carga, una batería, conversores, un solenoide manejando una válvula y un sensor de temperatura. Y se puede hacer un sistema de riego inteligente que se puede aprovechar
y es muy fácil de transferirlo a muchos lugares del mundo. Estamos empezando a trabajar en Latinoamérica. Este es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Puebla, México, donde tienen una sala limpia con una capacidad, pues, no es tecnología de punta, es de 0.8 micras, pero es más que suficiente para fabricar sensores y muchas de las aplicaciones que se necesitan en la región. Por esta razón, hemos creado un centro de excelencia con una partida de $25,000 y el gobierno mexicano ha puesto otra cantidad igual. Y mediante este financiamiento, pues estamos generando soluciones. Aquí tienen, por ejemplo, un sensor de pH para medir la acidez del agua. Y estamos realizando sensores ahora para medir otros parámetros para calidad del agua, como contenido de bacterias eh, en el agua, etcétera. Entonces aquí pueden ver las mediciones y se pueden poner a funcionar con un celular. Entonces vemos que este es el tipo de trabajo que se está haciendo pues, en todas las regiones. Este viene a ser África, viene a ser parte de la región con Europa y África están en una región. En Latinoamérica, en Bangladesh, en Irlanda. Entonces vemos que por todo el mundo se están financiando proyectos para lograr eh, muchas aplicaciones que van a ser de beneficio a las comunidades locales. Entonces simplemente los proyectos de Site son tener eh, el, eh, una alianza con los grupos de Site, con las comunidades locales, para crear efectos sociales positivos. Entonces, vemos que se dieron más de $134,000 el año pasado. Y en este año les daré la indicación de cómo poder aplicar para estos proyectos en todas las regiones. Y vemos que esta es la cantidad de proyectos que se han financiado por región. Entonces, si vemos en el ámbito de América Latina, un 14%. eh, eh, entonces, de acuerdo al número de grupos, pues varía el financiamiento. Y vemos cómo se están financiando más y más proyectos eh, en las diferentes regiones. Entonces, para aplicar para financiamiento, simplemente tienen que ir a la página de Site y toda esta presentación la enviaremos y enviaremos los enlaces donde pueden acceder a esto. Entonces, simplemente pueden visitar esta plataforma en línea, llenar el formulario de aplicación. Eh, para este año acaba de pasar la primera convocatoria para el 16 de marzo, pero vienen más convocatorias. Y vamos a ver que, por ejemplo, con la respuesta al COVID-19 se están aceptando propuestas hoy en día. Hasta ahora ya hemos financiado 3 propuestas y estamos buscando si alguien tiene alguna propuesta, por favor la envían. Juliana dará los contactos también y en la página de esto de Humanitarian Activities Committee, el Comité de Actividades Humanitarias, está llamada para las propuestas. Entonces simplemente llenar este formulario. Hay algo que pues no voy a leer hoy en día, pero aquí hay una guía y pueden ver un diagrama de flujos para saber cuáles son proyectos que sí se financian y cuáles son aquellos que no se financian. Entonces deben mirar con detenimiento este contenido y en base a eso pueden acceder a fondos. Entonces, para el proceso de decisiones simplemente se reciben las propuestas y hay un comité de propuestas que las va a evaluar y van a definir si están listas para ser financiadas o no. Si hay algo que falte, simplemente se les dará la realimentación para que vuelvan a enviar una propuesta modificada. En la mayoría de los casos, pues hay preguntas, entonces hay un diálogo y una vez se haya tomado una decisión final, se trabaja y se asesora a los grupos de cómo lograr los cometidos de cada una de las propuestas.
El proceso puede demorar de 1 a 2 meses y también se busca que las propuestas se terminen en menos de un año. Entonces, simplemente tienen que, si no eres miembro de Site, y cualquier persona, no hay que ser miembro de IEEE para ser miembro de Site. Pero para abrir un grupo sí se necesitan 6 miembros de IEEE. Pero simplemente la comunidad local se debe unir también a Site para estar trabajando en de acuerdo y en sincronía con los grupos de Site. Entonces cualquier persona puede hacerse miembro, pero deben buscar en las universidades o capítulos profesionales donde se puedan crear. Y hay contenido pues en toda la media, social media hay para esto. Entonces, cualquier pregunta, pues aquí hay una dirección donde se pueden enviar preguntas. Entonces, creo que para finalizar esta charla, quiero que pongamos pues, los temas que hemos discutido hoy en perspectiva. Nuestro planeta es 4.700 miles de millones de años. Es la edad de nuestro planeta. Y los invito a que hagamos una analogía en un término de 24 horas. Entonces, si pudiéramos poner estos 4.7 mil millones de años en un día de 24 horas, empezaríamos en nuestro planeta a la medianoche y hasta las 4 de la mañana es cuando empezamos a detectar los primeros organismos vivos eh, de tamaño microscópico en el fondo de los océanos. 5 horas más tarde empezamos con la fotosíntesis, que es la que nos ha empezado a dar una atmósfera rica en oxígeno y la cual hacia mediodía. Entonces en 12 horas empezamos a tener una atmósfera rica en oxígeno. Y solo hasta las 6 de la tarde eh, es cuando empieza pues, la reproducción sexual de organismos microscópicos en los fondos de los océanos. 4 horas más tarde vemos las primeras huellas en tierra firme. Y no es sino hasta las 23 horas cuando entran los dinosaurios en escena. Pero 40 minutos después desaparecen y al igual que el 75% de las especies del planeta, que se llamó la quinta extinción masiva. En los próximos 20 minutos vemos el surgimiento de los mamíferos y en el último minuto, hace unos 3 millones de años, apareció el primer eh, semi-humano, humanoide, en esta época. Y si miramos ya a la última décima del último segundo, o sea, 100 milisegundos, en estos 100 milisegundos se contiene toda la historia grabada de la humanidad. Todos los libros de historia, todo lo que sabemos, lo que hemos hecho, tan solo cabe en 100 milisegundos de la historia. Y en los últimos 5 milisegundos, a finales del siglo XIX, introdujimos un término exponencial con la revolución industrial. Y hemos visto, pues, cómo con este término hemos verdaderamente cambiado el balance de nuestro planeta. En algo más de 200 años eh, hemos llegado a un punto que estamos superando las 400 partes por millón. Y creo que a todos como ingenieros o cualquiera de nuestras profesiones debemos tomar responsabilidad para usar la tecnología, buscar soluciones a estos problemas graves que verdaderamente están afectando al mundo. No solo el nivel con la pandemia que estamos sufriendo, pero lo que se nos avecina por los cambios climáticos que hemos introducido y la escasez del agua que está por venir. Entonces, en base a eso, simplemente les agradezco mucho su atención. Espero que con esto les haya dado una visión de lo que es la tecnología de semiconductores y cómo se está utilizando para tratar de traer soluciones sostenibles
y dar una mejoría a- al mundo y hacer lo que queremos hacer, que es poner la tecnología al servicio de la humanidad. Con esto, pues muchísimas gracias. Y le paso a Juliana para que abra, para tenemos algunos minutos para preguntas o comentarios. Y eh, la presentación y la grabación de esta presentación va a estar disponible, al igual que los enlaces para acceder a fondos de grupos de site. Ok, Muchas gracias, Fernando. Lo apreciamos mucho. Ya veo que hay algunas preguntas que las personas han enviado. Voy a empezar con uno de Guillermo. ¿Qué opinión tiene usted sobre el desarrollo open source en tecnologías para la energía y el agua en las comunidades más vulnerables? ¿Pueden causar un gran impacto? claro, es indudable. Eh, eh, Uno de los proyectos que estamos financiando es un sistema de RISC, es un controlador con un reducido término de instrucciones. En inglés es reduced. ah, em, entonces, esta tecnología de RISC permite hacer controladores mucho más eficientes que consumen mucha menor energía y se pueden manejar, por ejemplo, cualquier proyecto remoto. No deben consumir mayor cantidad de energía para soluciones de mejoría en el agua, en todos estos ámbitos que mencionaba Guillermo en la pregunta. Entonces, creo que este Reduce Instruction Set eh, controlador es una de las soluciones. Y también vemos que hay mucha solución eh, en las cuales ustedes han visto para el COVID-19, han puesto eh, algunos ventiladores implementados con Arduinos y el código abierto, no solo el software, sino los diseños. Y es parte de lo que hacemos a través de estos grupos de IEEE, es de los proyectos que financiamos, los ponemos a disposición de grupos de universitarios, de todos los que quieran compartir, para que puedan replicar estos proyectos. No se debe inventar la rueda 100.000 veces, sino hay que utilizar el conocimiento que se ha generado para avanzar aún más. Entonces, una buena pregunta y creo que sí se está haciendo una buena labor en esto de- de, del open source. Muy bien, y tengo la próxima pregunta de Paula. Quisiera hacer mi doctorado en biomedicina. Yo soy ingeniera electrónico. Quisiera saber cuáles son las áreas más grandes en la actualidad de interés de las universidades para programas de doctorado. Claro, mira, lo que yo comentaba, la intersección de la electrónica con la biología. En esas intersecciones es donde está sucediendo los avances más rápidos y los mejores desarrollos. Eh, para todo esto que estamos tratando de combatir en los virus, en estos laboratorios en un chip, lab on a chip. Entonces, muchas veces en las diferentes disciplinas científicas hablamos lenguajes diferentes. Para los mismos términos nos referimos de una u otra manera. Entonces, cuando empezamos a hablar entre las diferentes disciplinas, vemos la gran cantidad de aplicaciones que podemos hacer. El uso de transistores, de sensores, toda la electrónica aplicada a la biología. Y también cómo hemos avanzado en el ámbito de la nanotecnología, que podemos procesar y depositar capas monoatómicas eh, gracias a los adelantos que se han hecho para procesamiento de semiconductores. Entonces, todo esto se puede aprovechar y creo que la intersección de la biología y la electrónica, y particularmente con semiconductores, son de las áreas de mayor potencial. Y creo que teniendo esto, hay universidades como en Gainesville, donde tienen grupos muy buenos, donde se están haciendo la intersección y en muchas universidades por todo el mundo.
Entonces creo que es una buena decisión y va a ser un área y de mucho futuro y de mucho beneficio para la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Ok, tengo otra pregunta aquí de Joel. ¿Qué tipo de proyectos usando la tecnología de semiconductores son deseables por IEEE Site para apoyar en la pandemia de COVID-19? Eh, Mira, la cantidad de aplicaciones, pues no está al alcance de todos tener un fabricador, por ejemplo, para poder hacer este tipo de transistores. Pero hay aplicaciones simplemente luz ultravioleta para matar bacterias y no sé, la literatura se está estudiando a ver si sirve para exterminar los virus. Entonces, este tipo de técnicas, la aplicación que mostraban de un oxímetro con un celular para indicar directamente. Entonces creo que los médicos y las enfermeras necesitan toda la ayuda y apoyo que podamos brindar hoy en día. Entonces, desarrollar aplicaciones, eh, podemos usar los controladores que ofrece Raspberry Pi o Arduino. Se pueden crear plataformas de detección y y de interacción que tienen bastante interés. Entonces, y simplemente para la gente que trabaja en software, el poder localizar y dar datos, no solo de personas que han sido contaminadas, pero dónde encontrar alimentos para las necesidades básicas. Creo que hoy en día uno de los grandes problemas no es solo la parte de la pandemia, sino el hambre que se va a venir, porque mucha gente de bajos recursos no pueden salir a conseguir el sustento diario. Entonces, cualquier aplicación que pueda mitigar y ayudar a este tipo de personas será muy bienvenida. Y como han visto, estos proyectos, no mencioné, pero van del rango de 1,000 hasta $19,000 para proyectos de site. Y creo que estos para pandemia van hasta 5,000 o no sé, Juliana, tal vez sabes hasta qué valor sea. Pero si hay un proyecto muy bueno, no solo en Site, hay fondos de IEEE y hay muchos otros fondos. Si hay alguna buena idea, envíenla y se puede estudiar la manera de financiar. Sí, 100% de acuerdo. Ok, la próxima pregunta viene de Esteban y dice, ¿SAI financia proyectos relacionados a la enseñanza? Por ejemplo, para la enseñanza, apoyo a docentes. Eh, Yo, yo podría responder a sí, ese. por favor, Juliana. Ok. Realmente SAI no financia proyectos que solamente tienen que ver con enseñanza. Este tipo de proyectos sería un mejor fit para programas como EPIC en IEEE o otros programas que hay en la área de actividades educacionales de IEEE. La idea con proyectos SAI es más o el desarrollo de tecnología o la aplicación de algún fondo de tecnología, algo relacionado a la ingeniería, obviamente, em, y aplicando eso para enfrentar un reto para comunidades de bajos recursos, comunidades con necesidades prácticas. Sí, y yo agregaría, Juliana, es simplemente si hacen algo educativo para demostrar y mostrar un transistor, pues implementarlo, cómo construir. Hoy en día con un lápiz se puede hacer en grafeno, se pueden implementar transistores. Entonces, si es alguna idea donde se hace algo de tecnología, pues se podría ver, pero en general para educación solamente no. Y entonces hay otras ofertas, como comentaba Juliana. Sí, sí, sí. Y muchas veces son relacionados, quizás hay un elemento, ¿verdad?, de enseñanza, pero 100% enfocado en eso no sería el mejor, o site quizás no sería el mejor La mejor opción. hogar, Sí. exacto, mejor opción para ese tipo de proyecto.
Ok, bueno, en ese punto de tiempo no veo más preguntas. Sí recibimos un mensaje de Guillermo diciendo muchas gracias por la respuesta y que el webinar fue muy interesante. Me alegro y espero que les haya servido y pueda ser una buena referencia. Y pues queda la grabación y pueden acceder aquí. Creo que Juliana enviará los enlaces durante los próximos días. Entonces, nuevamente, Sí, muchas gracias a todos por su atención.